Bien, pues bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es sobre ley de karma y ley de dharma. Como ya lo hemos mencionado en otras conferencias, que cuando hablamos de leyes hablamos de algo que tiene que pasar, o sea que justamente nos influencia a todos los seres que habitamos en este mundo. Y vemos que pasa que muchas veces creemos que el mundo es muy injusto, ¿no? Decimos, es que como vemos de manera muy superficial los problemas, pensamos, es que aquí no hay justicia, o sea, pasan cosas que de repente nos molestan demasiado y no tenemos entendimiento del por qué suceden o por qué, digamos que ciertas personas que son malas no les pasa nada y ciertas personas que son buenas les pasan muchas cosas negativas, ¿no? Entonces ahí uno entra en conflicto, incluso uno se enoja con Dios. Decimos, pues, ¿dónde está Dios, no? Que no ordena esto. Y vemos que estas leyes justamente sí tienen todo sumamente ordenado, o sea, aquí nadie nos escapamos. O sea, quien haya hecho algo malo, tarde que temprano lo va a pagar. Y quien no lo haya hecho no lo tiene que pagar porque pues no le corresponde, ¿no? Entonces, de la ley divina no nos podemos esconder. Y es ahí cuando uno dice, ay, pero si lo hago discretamente, si robo y no me cachan, si hago una daga mientras estoy en mi casa, pues nadie lo ve. Pero resulta que tenemos esta ley divina que tiene un libro donde tiene anotados todos nuestros actos y pues en algún punto tendremos que pagarlos. Y como ya sabemos, los que llevamos estudiando todo esto, pues no tenemos solamente una vida, sino que tenemos vidas siguientes, vidas sucesivas. Por lo tanto, si no pagamos en esta, pues lo vamos a pagar en la siguiente. Ahora, este tema nos va a ayudar a romper muchos conceptos sobre el karma, ¿no? Porque escuchamos esa palabra y ya de principio es fuerte. O sea, uno como que hasta como que le tenemos cierto respeto o la utilizamos cuando estamos muy enojados o resentidos, ¿no? Que decimos, no, pues el karma se lo va a cobrar y andamos ahí amenazando a la gente con el karma. Y no se trata de eso porque finalmente todos tenemos karma. O sea, aquí todos tenemos cola que nos pise. Ahora, tenemos que no solo conocer estas leyes, usarlas a nuestro favor a través de dos prácticas, dos herramientas que tenemos que... Hola Angélica, bienvenida. Dos herramientas que tenemos que aplicar en nuestro día a día para poder resolver nuestros karmas. Porque los karmas, digamos que son pruebas que nos mandan para que aprendamos algo. ¿Qué tal, Adela? Bienvenida. Eh, entonces, obviamente que el karma tiene un tiempo, tiene un límite, tiene una caducidad, pero si nosotros sabemos usar a favor nuestro dharma, podemos reducir ese tiempo. O sea, digamos que no tenemos que necesariamente sufrir tantos años algún tipo de enfermedad, un problema, o sea, lo podemos resolver más fácil y es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero vamos a ver qué es el karma. Al karma se le conoce con muchos nombres, pero principalmente es una ley universal que está cobrada por la justicia objetiva. A la ley del karma se le conoce de estas formas. Uno, ley de recurrencia, que la palabra recurrencia tiene que ver con el pasado, lo vimos en el temita anterior, y nos está hablando de algo que vuelve a ocurrir con sus mismas consecuencias y con más fuerza. O sea, lección no aprendida, lección que se repite. Luego está ley del talión, que esta es como muy agresiva porque nos dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Hasta el último rasguño se paga. Y la última, que es ley de causa y efecto. A mí este término me encanta porque no necesitamos ser creyentes para entender lo que es causa y efecto. O sea, tan simple como que si yo con la misma fuerza que lanzo algo, pues esa misma fuerza va a regresar. O sea, son las leyes
son, es una forma muy fácil de ver cómo todo lo que nosotros hacemos regresa de alguna manera, ¿no? Y, y otra cosa muy importante es, no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Y esta parte, sobre todo para nosotros que solemos buscar siempre una razón del conflicto, o sea, decimos, ok, estoy viviendo esta situación, pero necesito saber el por qué. Y cuando uno encuentra la causa, se libera. O sea, para poder resolver cualquier problema que tengamos, tenemos que ver la causa. El problema es que cuando estamos en el efecto, nos es muy difícil ver la raíz, porque estamos en el sufrimiento, no estamos en el dolor y desde el dolor pues no vemos. Pero tenemos que pararnos a reflexionar un poquito para encontrar esa raíz, ¿no? Y por último, ley de igualdad, que la ley de igualdad es muy sencilla. De lo que se da, se recibe. Y si fuéramos más inteligentes, aprenderíamos a usar esto a nuestro favor. ¿Cómo nos gusta que nos traten? ¿Qué nos gusta recibir? Eso mismo tengo que luchar por darlo a los demás. Y yo sé que ya es una reflexión muy trillada, ya lo hemos escuchado en muchos lados, pero ¿por qué no lo aplicamos? Y es en el problema que tengamos. O sea, imagínense, si yo tengo problemas económicos, ¿qué es lo que normalmente una persona suele hacer? Se vuelve más, digamos que más miedosa a perder su dinero, menos quiere compartir, se pone en modo ahorrativa exagerada y es al contrario. O sea, si no tengo dinero, si estoy pasando una racha negativa, sí, ok, sí entiendo lo del ahorro consciente, pero también podría aplicar el dar. Entonces, no me vuelvo una persona, ¿cómo le llaman? Demasiado avara, ¿sí me explico? Trato de compartir de lo poquito que tengo y vamos a ver cómo ese compartir nos regresa, nos da. Entonces, son cositas, ¿no? Si yo quiero tener felicidad en mi vida, pues busco dársela a los demás. Si yo quiero tener amor, pues busco dar amor a los demás. Pero aquí ustedes me pueden decir, ay, no, yo me la he pasado dándole amor a mis hijos y han sido unos ingratos o dándole amor a mi pareja. Ok, es que muchas veces nosotros no recibimos el pago de las mismas personas a las que les dimos amor. A veces la recibimos de otras personas y así funciona y así es de mágico el universo, pero, o las leyes, pero la ley divina nunca se va a quedar con nada. O sea, todo lo bueno que hayamos hecho en esta vida se nos va a regresar, ¿sale? Bueno, y ahora, tenemos que entender que el karma que debemos, a ver, permítanme. Froilán, bienvenido. Ok, ¿por qué tenemos karma? ¿O qué es lo que genera el karma? Justamente lo generan las malas obras cuando dejamos actuar a los yoes en vez de la conciencia. Entonces es este diálogo interno que siempre tenemos en el que están esas ganas de pelear, de decir, de hablar mal y otra vocecita que nos dice, detente, no lo hagas, a ver, permítanme, es que se quiere agregar alguien más. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Entonces, cuando nosotros nos gana el deseo del yo, dejamos que actúen nuestros yoes, pues en ese momento ya hay una obra, ¿sale? Y cuando hay una obra, pues ya eso ya se tiene que pagar. Siguiente, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Tenemos karma de 7 existencias anteriores. No de todas las vidas que hemos tenido porque sería imposible pagarlo, pero sí de las 7 anteriores, ¿va? Y no lo van a, digamos que el karma se maneja por tiempo, o sea, no lo van como que ahora sí que dando poco a poquito, porque también si nos lo dieran de una nos morimos, ¿no? O sea, no podríamos soportarlo. Y el día que queramos autorrealizarnos, tenemos que pagarlo de contado en una sola existencia. Pero ya ahorita que nosotros tenemos estas herramientas, ya podemos irlo pagando. O sea, ya digamos que
ok, ya soy consciente de que mis yoes me generan karma. Ahora, ¿qué sigue? Pues que no siga generando más karma y que al contrario, los problemas que voy teniendo en mi día a día los voy resolviendo, voy pagando esos karmas para aligerar la carga, ¿no? Y eso, digamos, a lo mejor no me autorrealizo en una existencia. Ah, justo Salomón, lo que ahorita les quiero comentar. A lo mejor la autorrealización es liberar al ser de todo el ego. Y para llegar a esa liberación, pues tenemos que pagar los delitos que ha cometido cada yo, ¿sale? Porque imagínate, yo me pongo a trabajar el yo mentiroso y yo digo, ya no quiero ser mentirosa. Entonces me pongo a pedir la muerte de ese yo duro y dale, y ya llegué a la causa del defecto, ya lo comprendí, ya lo estudié. Pero ahora la ley me dice, ok, mijita, muy bien estudiado, pero yo a lo largo de tus 7 existencias ha hecho esto, y hizo esto, hizo sufrir a tal persona y injurió, etcétera. Entonces dice, me lo tienes que pagar para que yo te lo libere, o sea, para que yo lo desintegre. Entonces, imagínense, si no hay dinero para pagar el relajito que hizo mi yo, no me lo pueden eliminar. Entonces, cuando un ser se decide a eliminar a todos y cada uno de sus yoes, pues tiene que esforzarse en hacer, en pagar esos defectos en una sola existencia o digamos que en varias, pero bueno, aquí se dice tal cual en una sola existencia, pero hay maestros que han hecho su trabajo en una o dos o tres, porque a veces no es tan fácil en una poder hacer todo, ¿no? Y eso nos llevaría a lo que es la autorrealización del ser. Bueno. Por eso es que vemos que los maestros que llegan a ser iluminados, pues no se van así nada más de a gratis, o sea, realmente sufren mucho y la pasan muy mal porque están pagando también sus propios karmas, ¿sale? Ahora vamos a ver cómo se aprende del karma. Miren, ustedes recuerden, bueno, es más, les va a costar mucho trabajo. Cuando le hicieron daño a alguien, o sea, cuando le mintieron a una persona, cuando fueron infiel, cuando, no sé, hablaron mal de alguien, nos burlamos de una persona. Y uno cuando hace esas maldades, a uno le da una gracia que no lo cachen, le da mucha risa hablar mal de los demás, le da mucho placer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la vida nos pone en el otro lado? Entonces ahora la gente se burla de mí. Entonces ahora la gente habla mal de mí, me es infiel. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ese es el fundamento del karma. El karma nos enseña, es la escuela de este planeta, porque solo a través de la posición de la víctima podemos aprender lo que duele eso. Justamente hoy en la tarde me estaban platicando de un muchacho que este muchacho estaba súper acostumbrado a serle infiel a todas sus novias, ¿no? Y le encantaba hacer eso y se sentía muy bien de hacerlo. Y el día que le fueron infiel a él, dice que sintió tan horrible que dijo, no lo vuelvo a hacer. O sea, no lo vuelvo a hacer. Esto es algo horrible. Y es así como pasa en todos nosotros, ¿no? O sea, de hecho, por eso miren, en los poquitos años, porque realmente pues no son tantos años de vida que tengo en esta existencia, he aprendido mucho a través del dolor y de mis karmas lo que es la empatía, porque la empatía no se desarrolla sola, se desarrolla cuando nosotros sufrimos o padecemos ciertos dolores. Entonces, por ejemplo, cuando uno se enferma, puede comprender el dolor de otra persona cuando está enfermita, ¿verdad? Cuando uno ha pasado por situaciones de depresión, de alcoholismo, etcétera, puedes comprender un poco lo que está viviendo la otra persona en su mundo, porque si se ponen a ver, realmente todos nosotros somos un misterio, porque solo mostramos la apariencia, pero lo que vivimos de manera intangible en nuestro mundo interior es completamente distinto en cada uno de nosotros.
Por eso cada uno de nosotros percibe la realidad de formas muy diferentes. Entonces, uno se vuelve en verdad muy empático cuando vive ciertos problemas, ciertas dificultades, nos volvemos más resistentes, ahora sí que la piel se nos va haciendo de acero, más duras y vamos aprendiendo de esas situaciones. Entonces, ya de repente nos empiezan a pasar otras cosas, pero uno ya creó esa resistencia, ¿saben? Como cuando uno hace ejercicio y ya no es tan fácil que eso nos tumbe. Entonces, al karma no hay que verlo como algo malo, hay que verlo como una oportunidad de desarrollar un montón de virtudes, porque como les digo, uno aprende demasiado y si nos ponemos en esa forma, o sea, si no nos ponemos en víctimas, en decir, Dios, ¿por qué me pasa a mí? O sea, entender que si estoy en víctima, estoy en el efecto, pero en algún punto fui la causa, porque por algo estoy ahí. Entonces, descubro en qué punto yo hice lo mismo, les cargo realmente, porque, por ejemplo, yo lo he visto hasta en los cantantes. Hay muchos cantantes que componen canciones de que ellos son infieles y no sé qué, y que se fueron con la amante y así, y después componen otra canción donde les fueron infieles. Entonces yo digo, y el dolor que les provocó y no sé qué, y digo, ¿para qué te haces la víctima si tú también lo hiciste, no? O sea, entonces, pero como les digo, a veces ni nos acordamos de las maldades que hacemos. Entonces, sí, a nosotros que no nos toquen, ¿verdad? Pero sí andar haciendo a los demás. Y cuando somos humildes y decimos, pues a lo mejor no lo hice de la misma magnitud, a lo mejor me tocó más fuerte, pero pues también lo he hecho, ¿sale? Entonces, no hay que, no hay que caer en estados de sufrimiento y de reproche hacia la vida por lo que estemos viviendo, sino al contrario, pues sí, ya traigo este problema, ¿cómo lo resuelvo, no? Bueno, y mm, justo pues es este proceso de reflexionar. ¿Cuándo yo he hecho lo mismo? Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión que tenía una amiga que le encantaba tiranizarme, o sea, literal, me tenía súper controlada, me metía miedos y yo hacía a su merced de ella, ¿no? No me daba cuenta que me estaba manipulando. Y cuando ciertas personas me hicieron ver eso, pues yo me enojé mucho y dije, sí, es cierto, se me está manipulando y no sé qué. Y pues eso no es la amistad, porque una amistad te deja ser libre, o sea, no te anda controlando. Y me dio mucho coraje, me pasé al otro lado de decir, qué coraje, ¿no? Que me esté tratando de esa forma. Y algo en mi interior me dijo, piensa en cuando tú has sido así con otra mujer, o sea, con una amiga. Y yo, uy, me daba coraje pensar en que yo podía ser como ella, o sea, en verdad me daba mucho coraje. Y yo decía, no, pero tengo que ser humilde y tengo que aceptar. Y que ándales que me voy acordando que cuando estaba en el kinder, o sea, era terrible en ese sentido, o sea, yo era mega controladora, de hecho, llegué hasta a golpear a una amiguita, o sea, sí llegué a hacer ese tipo de cosas y hasta un poquito peor. Entonces digo, ok, a lo mejor ya no estoy en ese punto de hacerlo en esta etapa de mi vida, pero sí lo he hecho. Entonces, ni modo, pues estoy pagando un karma para soportar, ver lo que se siente, sufrir ese tipo de tiranías y yo no hacerlo, ¿saben? No volverlo a hacer. Y pedirle perdón a la persona que se lo hice, porque en ese momento no me di cuenta del mal que hacía. Y a esto se le llama la ley de la misericordia, otro secreto. Llévenselo en verdad en el corazón. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero si no perdonamos a quienes nos ofenden, no nos perdonan arriba. Entonces, si uno entra en ese estado de orgullo y vanidad en el que a uno es al que le deben de pedir perdón, la ley dice, "Ujú, y tú no te has visto la cola, ¿verdad? Que traes ahí todo lo bola de karmas que traes. Entonces, pues yo tampoco te voy a perdonar. Entonces es mejor ponerse en este sentimiento y la ley de la misericordia es como un pase a poder yo también resolver mis propios conflictos o mis propias trabas, porque no vamos a negar que el karma pues sí nos atora, o sea,
sí nos deja como, es como si nos metieran a la cárcel y hasta que no resolvamos el puzzle o la misión, nos liberan. Entonces, entre más pilas nos pongamos, más rápido salimos de ahí. Ahora, ¿qué es el Dharma? El Dharma es el dinero cósmico que recibimos por cada buena obra o obra consciente que hacemos. Hay de buenas obras a buenas obras. ¿Por qué? Hay ciertos sentimientos que nos llevan a hacer el bien, porque hay personas que tienen esas virtudes de andar viendo, son solidarias, son muy cálidas, andan viendo la manera de servir a los demás y les brota ese sentimiento. Pero hay otras ciertas obras que nos dicen en el interior, o sea, nuestro ser nos manda a hacer ciertas misiones. Y estas misiones ya son obras muy conscientes, o sea, nos pueden llegar a decir, tú tienes que buscar. Ah, por ejemplo, a mí una vez me dijeron astralmente que yo tenía que ayudar a un muchacho que era escorpión, así. Y yo dije, no, pues no lo conozco, o sea, no sé a qué se refieren. Y al paso de los días llegó un muchacho que vivía en la calle de Escorpión, de La Calma, bueno, de donde yo doy clases presenciales. Dije, ay, él es el muchacho que me dijeron. O sea, ya fue como una orden específica de que yo tenía que ayudarlo a él. Entonces, esas obras conscientes que uno obedece, digamos que también tienen un peso fuerte, pues, para nuestra propia ayuda personal de nuestros propios problemas que tengamos. Y pues uno ya lo va a ir viviendo, ¿no? Este dinero cósmico lo recibimos en un pequeño tarro que se encuentra en el Tribunal del Karma, en donde todos los seres nos pagan inmediatamente las obras conscientes que hacemos. Entonces, todas las obras buenas que nosotros hagamos, así nosotros no veamos el pago físico o material, no las están pagando el ser de la persona. O sea, a mí me decía mi instructora, o sea, a veces uno da las conferencias a gente que no, que se empieza a molestar, o tú entregas un volante y las personas hasta te lo tiran y te lo avientan en la cara y uno pues sientes feo, ¿no? O sea, dices, pues, eh, hasta sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que ese servicio no lo está pagando el ser de la persona, así la persona en ese momento no quiera saber nada de eso. Y eso pues lo vamos a ver reflejado en nuestro mundo interior. El Dharma, como les digo, se desarrolla por la caridad, que es cuando nosotros nos nace ese sentimiento de compartir, de dar, y también por medio de las obras conscientes, que son las que ya les mencioné. En específico también cuando nosotros, digamos que la caridad se limita a que ayudemos a alguien en el momento. Que claro, eso puede tener un impacto gigante, ¿eh? Porque, por ejemplo, en una ocasión me tocó estar con un niño que su realidad en su familia era una realidad muy triste, muy fea, o sea, había, bueno, cosas muy difíciles, ¿no? Mucha pobreza y muchas cosas. Entonces, en ese momento, pues lo llevé como, digamos, a mi entorno, a mi vida, a lo que yo estaba viviendo. Y yo dije, yo no puedo cambiar su realidad, porque ni siquiera tengo el dinero para cambiarla, pero por lo menos le puedo mostrar que hay otra forma de vivir, ¿no? Sin vicios, sin problemas, o sea, de ofensas o ese tipo de cosas. Y digo, y ya ahí uno deja una semillita, ¿no? O sea, algo desde la libertad, o sea, nunca desde que a fuerzas, ojalá, no, o sea, siempre desde esa libertad de dar. Y, por ejemplo, cuando se le da comida a un enfermito, se le cuida a un enfermo, cuando se le da comida a alguien que lo está necesitando, pues estamos ayudando a la persona en el momento. Pero digamos que la persona pues va a seguir teniendo hambre y su realidad, en el caso que yo les ponía, pues van a seguir teniendo problemas. Entonces, a veces la mejor manera de ayudar
es enseñando, porque cuando enseñamos herramientas conscientes, pues ya la persona esté o no con nosotros, tiene cómo contactar con su propio ser. Y el hecho de que una persona sepa cómo contactar a su ser, tiene en verdad, o sea, esa persona no va a vivir a oscuras, si así lo desea, si practica lo que nosotros le compartimos, siempre va a tener cómo solucionar sus problemas porque tiene su contacto, ¿no? Con su parte espiritual. Entonces, esa es la importancia de enseñar, de compartir, de dar este conocimiento, no generar dependencias y pues dar ese maravilloso regalo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué es el Tribunal del Karma. El Tribunal del Karma encontramos a lo largo de nuestra columna vertebral muchos tribunales. Todo el tiempo estamos hablando de que esto se ordena por medio del 7. 7 centros, 7 chakras, 7 tribunales. Y por eso hablamos de que en cada dimensión, centro o así, tiene sus propias leyes. Vamos a hablar específicamente del tribunal que se encuentra en el centro sexual. Este está regido bajo 48 leyes y aquí encontramos a Anubis y sus 42 jueces, quienes manejan las 48 leyes del mundo físico y en base a eso hacen sus propios dictámenes. Aquí vemos la muerte de los yoes, o sea, cuando llegamos a eliminar un yo, podemos tener la dicha de ir al astral y que nos muestren, este yo ya se va a morir y va a costar tanto. Yo no anda viendo ahí a su madre divina dando paquetes de dinero, a veces buenos paquetes porque costó muy caro, pero bueno, ya ahí uno sabe que ya lo liberaron de ese yo, ¿no? Ahí se hacen pues sí, ese proceso y también vemos algo bien interesante, los compromisos que cada una de nuestras chispas adquiere. Entonces liberan al ser de ese yo, pero ese ser ahora tiene ciertos compromisos para el propio trabajo sobre sí mismos. Bueno, también podemos ver la capacidad de compromiso de cada ser. Digamos que esto podría ser muy importante al momento de tener pareja. Digamos que si queremos hacer un trabajo espiritual en el suprasexo y en esta parte podríamos investigar si la persona con la que voy a hacer este trabajo, qué capacidad tiene para soportar el compromiso del matrimonio. Fíjense eso, porque aquí nos sirve alguien que pueda sostener esto por un buen rato. O sea, ¿de qué nos sirve tener una relación de un año? No vamos a crear ni un cuerpo, o sea, no va a alcanzar para eso. Necesitamos una persona que tenga esa fuerza y ese aguante de resistir las pruebas y lo que tenga que pasar para poder avanzarle, hacer un avance significativo. Entonces, eso también es bastante interesante. Vamos a ver qué produce karma en específico o dharma también. Las palabras, acuérdense que las palabras son creación. Hay que cuidar mucho nuestro verbo porque muchas veces nada más andamos hablando por hablar. Las obras, eh, o sea, ya, digamos que por pensar en hacerle daño a alguien, no me van a cobrar nada, o sea, porque no estoy haciendo nada. Pero si yo dejo que ese pensamiento crezca, imagine, desarrolle, planee y lo dejo ahí, pues en algún punto lo voy a hacer, ¿no? O sea, por eso hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, porque la calidad de nuestras obras viene de la calidad de nuestros pensamientos. Y por último, las omisiones. Y aquí ustedes van a decir, ¿pero por qué me va a provocar karma o dharma omitir algo? Porque es hacernos los ciegos ante una injusticia. Sobre todo aquí cuenta lo que vemos y no hacemos. O sea, uno siente, ¿sale? Uno siente cuando debió de haber actuado y no lo hizo. Entonces vimos a un padre maltratando a su hijo y algo nos decía, di algo, y no hicimos nada. En ese momento, pues vamos a recibir un karma por no haber hecho nada. O vimos una basura en la calle y pasamos de largo. O sea, ¿cómo les digo?
ya somos capaces de ver una realidad, ya tenemos la fuerza y la capacidad de poder hacer algo y no lo hacemos. Ese es el problema, ¿sale? Entonces, eso por ese lado es, por ahí viene ese aspecto. Bueno, ahora, ¿ustedes sabían que existen 12 tipos de karma? Y aquí quiero que se imaginen estas muñequitas matrushkas, que son estas muñequitas rusas que se van desdoblando de la más grande hasta la más chiquita, ¿verdad? Hay una muñequita bien chiquitita por ahí. Y vamos a ir viendo porque este ejemplo lo voy a conectar con la reflexión del final. Bueno, está el karma individual, que es este karma que tenemos que pagar, o sea, nosotros tenemos que responderle a la ley por los actos de nosotros. Aquí cuando nosotros vayamos con la ley divina no vamos a llevar a nuestro papá ni le vamos a llamar a nuestra mamá para, hey, paguen lo que debo. Esto lo tenemos que pagar nosotros, ¿va? Luego está el karma familiar, que pues es cuando la ley reúne a personas entre sí con karmas que comparten para que los paguen. Entonces, si yo fui un mal padre, pues en esta vida me toca un mal papá, ¿no? Si fui una mamá muy tirana, pues en esta vida me toca una mamá tirana, controladora, o sea, ahí en la familia suele haber muchos karmas pendientes, ¿no? Y lo vemos también cuando pasa esto de las herencias, cómo los hermanos se desconocen, cómo empiezan cómo se hacen problemas tan grandes, ¿no? Muchas veces tristemente vemos que la familia es la que más nos lastima. Y pues es porque dentro de sí mismas pues cargan todo el recuerdo de los daños que les hemos hecho y pues en esta nos toca ser víctimas, ¿no? De alguna manera. Luego está el karma colectivo. Aquí reúnen a personas que no necesariamente son de la familia, pero que tienen un karma en común. Y es cuando nosotros vemos, por ejemplo, los accidentes de autobuses, de personas o sea, que pierden la vida. Y aquí es cuando viene lo que les decía, lo que es un poquito mágico. ¿Ustedes han visto esas cosas? Bueno, justo lo acabamos de ver ahorita con el temblor de Venezuela. O sea, es increíble cómo han sobrevivido personas, o sea, niños, bebés y otros que a lo mejor uno podría pensar pues eran más fuertes o los sacaron más rápidos y no, y se murieron. Y es porque aquí se implica el dharma que tenga la persona de vivir o no vivir. O sea, todo aquí, o sea, digamos que por eso es que pasan este tipo de cosas, porque al que no le toca, pues no le va a pasar. O sea, no le, digamos que lo cuidan para que eso no le pase. Luego encontramos el karma regional, que tiene que ver con el karma de regiones. Vamos a ponerle un ejemplo en la ciudad en la que vivimos. Los municipios serían las regiones. Y vemos, por ejemplo, en Guadalajara, que no son los mismos karmas los que tiene Tlajomulco a los que tiene Zapopan. Por ejemplo, ahorita con el tema del agua, ciertos lugares son los que tienen lo de la contaminación del agua, pero no es todo Guadalajara, ¿sí me explico? Entonces, ahí vemos el karma regional. Luego está el karma nacional, que ya es el karma que nos afecta a todos los que vivimos en México, ¿no? O en algún país en particular. No es el mismo el karma nacional de México al karma de Estados Unidos, al karma de cualquier país, ¿no? Son diferentes. Luego está el karma continental, que tiene que ver con los continentes, que es África, etcétera. Y vamos viendo también el karma mundial, que ya nos incluye a todo el mundo y lo vemos reflejado en una pandemia, ¿no? O sea, esta pandemia que nos afectó a todos, pero si ustedes ven y volvemos al ejemplo de las muñequitas rusas, vemos que aunque haya sido un karma mundial, de alguna manera influenció qué karma nacional teníamos, qué karma individual teníamos. ¿Por qué? Porque no a todo mundo le pegó igual la pandemia.
aunque se vio como algo catastrófico porque podremos decir que estadísticamente afectó a más personas económicamente, pero también benefició a otras, ¿no? Incluso todos sus claroscuros, o sea, todas sus cosas buenas y malas. Pero a eso es a lo que voy, o sea, no lo mismo cómo se vivió la pandemia en Europa a cómo se vivió en México. No es lo mismo a cómo se vivió en Guadalajara con el gobernador que teníamos en ese momento a cómo se vivió en Monterrey o etcétera. Entonces, vemos cómo sí tiene que ver todo, o sea, todo está contenido en todo y va transformándose, depende también de los méritos que tenga cada persona. Por eso es que si nosotros le sacamos provecho a eso, las situaciones malas nos pueden servir para bien. Pues es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En lugar de que sea una situación mala, transformarla. Y luego está el karma planetario, que tiene que ver con ya algo que nos afecta a todo el planeta, incluso a los seres pues que habitan en el mar y todo esto, ¿no? En esto, pues tristemente vemos que el planeta está muy mal, está muy contaminado, va a llegar el punto en el que ya no vamos a poder comer pescado ni nada de eso por las bombas, los experimentos que se han hecho en el mar, la contaminación del mar. Entonces, estamos en verdad dañando tanto el planeta, pero vean, o sea, ¿dónde está la injusticia si nosotros hemos creado esta realidad? ¿Por qué? Por dejar actuar a nuestro egoísmo, por no ver más allá. Miren qué triste, la gente que piensa, no, pues yo me voy a morir, que a quien le va a tocar sufrir, a quien le va a tocar el fin del mundo, pues va a ser a mis nietos, ¿no? O sea, yo ya no lo voy a ver. ¿Y qué creen? Lo que no saben esas personas es que van a regresar en los hijos de los nietos, porque si todavía les quedan vida, pues van a regresar. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, la contaminación del planeta, las leyes decadentes que cada vez nos controlan y manipulan más, es gracias a mi yo del pasado o a todos mis yoes del pasado que han desarrollado esta realidad que tiene que ver con dejar, cuando dejamos actuar a nuestro ego y pues no pensamos en esa comunidad, en ese colectivo. Yo pienso, fíjense, he llegado a pensar, digo, no es algo que tenga comprobado, pero que muchas veces el hecho de las personas que ven por dejar un patrimonio a los hijos, pues hasta cierto punto siento que es bueno porque ese patrimonio si está bien construido y cimentado y si los hijos lo cuidan porque tienen buenos valores, pues si a esa persona le toca venir a otra vida y si le vuelve a tocar en esa familia, pues va a gozar de eso, ¿no? Porque fue responsable y dejó ese patrimonio. Pero cuando no se deja nada por ese egoísmo de, ay, no, yo para qué, ya me voy a morir, ¿no? Mis hijos que hagan lo que tengan que hacer. O sea, es a lo que voy, pues, ese egoísmo, ese lavarnos las manos no nos damos cuenta que esta frase, discúlpenme que la diga así, pero es que me encanta la manera en la que la dice Facundo Cabral y es chingando, nos chingamos. O sea, creyendo que estamos haciendo daño al otro, no lo estamos haciendo a nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos ya los últimos karmas, que es el karma saya, que tiene que ver con los ligues sexuales porque los ligues sexuales finalmente nos unen a una persona. Ya lo hablamos en la conferencia anterior, nos unen energéticamente, por lo tanto, esa persona en la siguiente vida tiene el derecho de reclamar eso, pues sí, esa unión sexual, ¿no? Aquí pues viene todo lo que es las infidelidades, que si nosotros en otra vida le fuimos infiel a nuestra pareja, pues ahora en esta nos toca que nos sean infieles y pues es eso, ¿no? Está el karma yoga. Bueno, también hay que saber que el karma pues también trae lo que es el dolor, el sufrimiento y pues también vamos a tener que vivir eso. Incluso fíjense, puede que este karma lo vivamos con nuestra familia, ¿eh? Es decir, que tengamos papás que hayan sido muy infieles y que nos hayan hecho sufrir, porque uno como hijo,
pues sí sufres, o sea, sufres viendo a tus papás engañándose y ustedes saben, ese ambiente es muy doloroso. El ambiente de las traiciones es súper doloroso y es lo más común que existe, ¿no? Entonces, a veces nos lo hacen vivir como hijos para experimentar ese dolor que es la traición y siendo uno tan chiquito, como siendo como uno más inocente, como que uno aprende de eso y dices, no, yo ya no quiero vivirlo, o sea, no quiero experimentarlo, como que aprendes de ese, pues sí, de los demás de alguna manera, pero pues es porque también sufres, ¿no? Eres partícipe. Y después está lo que es el karma yoga, que es como que este tiene que ver por el karma saya, es decir, como yo en vidas anteriores nunca valoré a mi pareja, me valió gorro, me anduve ahí de libertino, pues ahora en esta vida me toca que cuando más necesito a mi pareja, me la quiten. Este karma es súper duro porque puede que la persona esté pasando una situación muy difícil mentalmente, emocional, lo que sea, y en ese momento la otra pareja se le va porque se enamora de alguien más o se muere o pasa alguna cosa, pero la pierde. Ese es el karma yoga. Luego está el karma duro, que tiene que ver con enfermedades. Este karma duro, a diferencia de los demás, no se puede negociar, lo tenemos que pagar con enfermedad, con dolor, y son los delitos contra el Espíritu Santo. De hecho, en la misma Biblia viene, ¿no? O sea, todos los delitos serán pagados menos los delitos contra el Espíritu Santo, los que atentan contra nuestra naturaleza. ¿Cuáles serían esos? Pues las modificaciones que le hagamos al cuerpo, o sea, todo lo que atente contra lo que es natural. Por ejemplo, pues el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, la masturbación, o sea, todas esas cosas finalmente están atentando contra nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que se paga con karma duro. Luego está el karma katancia, que tiene que ver con lo que, o sea, los efectos, digamos, es el karma de los dioses. Así nosotros no lo sepamos, existen dioses en todo el universo. Y ellos de repente meten las manos en ciertos procesos de los planetas que están en un nivel inferior o vamos a poner el ejemplo del planeta Tierra. Hay maestros que hacen ciertas cosas, vamos a ver en la conferencia 50, una cierta acción que hicieron los maestros y eso les provocó karma, porque el meter las manos aquí hace que ya estén influenciados bajo la ley de causa y efecto. Entonces, y más hablando de un Dios que tiene una fuerza superior, todas sus acciones tienen mucho mayor fuerza. Todo lo malo que puedan llegar a provocar lo tienen que pagar. Y por eso lo pagan con mucho servicio y andan por ahí también ayudándonos y sirviéndonos, porque finalmente pues ellos son conscientes y asumen esa responsabilidad, por eso son dioses, ellos saben que lo que van a provocar, pero saben también que es para un bien. Entonces, para que me entiendan por dónde va la idea. Y pues finalmente el karma katancia pues también lo pagamos nosotros porque pues lo que provoquen los dioses pues también es parte de lo que tenemos que vivir, ¿no? Ahora sí, si nosotros ya estuvimos como que siendo un poquito más reflexivos en esto, pues vamos a empezar a mirar nuestro entorno, vamos a empezar a mirar qué es lo que suelo atraer. Si yo suelo atraer a lo mejor parejas que son como muy tóxicas, muy controladoras o violentas, pues entonces voy a tratar de reflexionar de qué manera yo soy así y voy a obviamente entrar en un proceso de mucho perdón, de mucha meditación, de mucho no permitirme ser así con nadie, porque ya lo sufrí y ahora voy a aplicar las siguientes cosas. Ah, bueno, pero aquí va con esta idea, que de esa manera ya no estamos viendo, ¿se dan cuenta que ya no estamos viendo el karma ya desde la víctima? O sea, ya lo estamos viendo desde la responsabilidad. Ok, si yo estoy atrayendo esto, no es por casualidad, o sea, es porque algo en mí también en algún punto lo hizo.
nada más que yo no me acuerdo, obviamente no soy consciente de eso. O no lo vemos, no lo vemos porque existe este patrón tan sencillo como es el papá golpea al hijo mayor, el hijo mayor golpea al hijo chiquito, al menor. Y el menor, como no tiene a quién pegarle en escalas de autoridad, pues se agarra al perrito, ¿verdad? Entonces al perrito es al que lo tiraniza. Ahí nos damos cuenta cómo no se rompe la cadena. Entonces, ahí, alguno, el que así lo decida, porque ya aprendió en base al dolor y ya no quiere sufrir, dice, yo me salgo de esta cadena, yo ya no tiranizo, yo ya no golpeo. Entonces, me pongo a resolver ese karma para ya no ser parte de ese ciclo que nunca acaba, ¿no? Y para esto hay 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento objetivo. 1, con Dharma o dinero cósmico, el que tenemos y el que juntamos. Miren, hay personas que llegan a este conocimiento con mucho Dharma, con mucho. Y lo dicen porque lo sueñan y empiezan a revisar su vida y se dan cuenta. Miren, les voy a explicar cómo nos podemos dar cuenta que tenemos Dharma. Una es por medio de los sueños. Uno sueña que tiene mucho dinero. Sueñas constantemente que estás escarbando la tierra y sale el dinero por todos lados, ¿no? La gente te da dinero, etcétera. Y también hay otra forma de darse cuenta que uno tiene Dharma por medio de la vida. Cuando uno ve que muy fácilmente se le resuelven las cosas. No sé, que de repente uno está sin dinero y alguien le habla y le dice, ten, o sea, le manda un depósito o qué sé yo. Entonces uno dice, como que la vida siempre se me ha hecho fácil, o sea, siempre he solucionado así rápido las cosas. Y eso es porque se tiene Dharma. Y otra explicación, el dinero no vamos a negar que nos facilita la vida, o sea, no lo vamos a negar. Tener dinero hace que uno pueda decir, hacer, irse a donde quiera, nos da muchísima libertad. Si uno está enfermo, pues se paga un buen médico, no sé, buena alimentación, lo que sea. Nos ayuda a resolver muchas cosas. Ahora imagínense en el plano espiritual, es lo mismo. Cuando uno tiene dinero, puede resolver fácil sus problemas internos, sus propios estancamientos. Pero si no tenemos, pues ahí andamos jodidos porque nos trabamos, nos quedamos pagando o sufriendo y sí, pagando una condena que se vuelve bastante pesada. Por ejemplo, cuando una persona tiene karma económico, que es un karma que pues, muy pesado, yo lo viví, no por mí, sino por una persona que pues vivía conmigo. Y en verdad, yo llegué a un punto en el que dije, ¿qué pasa? O sea, en verdad, hasta uno piensa, ¿nos están haciendo brujería o qué? Porque literal, o sea, le decía, a ver, vamos a hacer esto y luego hacía, no, eso, él en verdad estuvo como en 7 trabajos diferentes en el tiempo que estuvo conmigo, o sea, y no le iba bien, o sea, no le iba bien. Y yo dije, ¿qué pasa, no? Y bueno, descubrió que tenía karma económico por una vida anterior y bueno, ya le mostraron ahí qué había hecho, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos entender por qué estamos viviendo ciertas situaciones y por más que las queramos solucionar de manera física, no se puede porque tenemos que solucionarlas en el mundo espiritual, ¿sale? Entonces, para que me entiendan un poco el contexto, porque esto sí se vuelve una realidad en nuestra vida. Y, como les digo, y hay personitas que a lo mejor no vienen con tanto Dharma, sea como sea nuestro caso, no tenemos que conformarnos con el Dharma que ya tenemos, hay que seguir generando más. Existe otra forma de pagar el karma que es con dolor negociable, es decir, padezco un dolor sin necesidad. Como una vez un señor nos dijo que le habían mostrado que iba a tener un accidente en moto, porque él andaba en moto. Y un día se le olvidó hacer su traslado de fondos, que es la práctica que vamos a ver, y tuvo el accidente. Entonces, a él le dijeron, o sea, le mostraron, ¿por qué? Porque no tenía que padecerlo, pero como no hizo su práctica, pues tuvo que padecer ese dolor, ¿no? Eso fue lo que él nos platicó. Entonces hay que estar pendientes de eso. O sea,
sufrir de manera innecesaria, ¿no? El tercero es con dolor no negociable, que este sí va a ser a través de las enfermedades. Entonces, este ya me pasó una vez, fue espantoso, o sea, fue una enfermedad que me duró un mes exacto y no me podía quitar el dolor con nada, o sea, literal, yo estaba empastillada con ketorolacos y paracetamol, o sea, todo el día ibuprofeno, y el dolor era tan fuerte que no podía ni dormir. Llegó un punto en el que ya no podía ni comer, ni casi ya ni tomar agua. Y fue así, tal cual. Yo tenía que pagar ese karma un mes exacto. En cuanto pasó el mes, me dijeron cómo quitármelo, o sea, se me dio la solución y se solucionó ese problema, pero pues tuve que pagarlo a través del dolor. Bueno, eso fue un mes, ¿verdad? Pero hay personas que tienen que padecer pues ya enfermedades más graves, un cáncer y pues ya son procesos más largos, pero finalmente sabiendo que estamos pagando algo y que va a tener un plazo, o sea, no va a ser toda la vida, pues uno ya lo asume de forma diferente, ¿no? Lo enfrenta de forma diferente. El cuarto punto es con caridad. Al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a los demás. Entonces, siendo dadivoso, aportando, sirviendo, pues cuando somos así, la ley divina dice, este está ayudando, pues yo también lo ayudo, ¿no? Por último, con negocios objetivos con la ley. Entonces uno ya detecta cierto karma y se va directamente con la ley a comprometerse. Es decir, vamos a decirle, ¿sabes qué, ley? Ayúdame con este karma económico, yo me comprometo a hacer esto, pero tú solucioname este problema. Ayúdame a encarcelarme cierto defecto para yo obtener fuerza y poder trabajar otras cosas. Ley, ayúdame a poder encontrar una pareja con la que yo pueda trabajar en esto que me interesa, ¿no? O sea, podemos negociar muchísimas cosas, depende del conflicto que cada uno traiga. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es la práctica de traslado de fondos. Esta práctica tiene como objetivo llevar nuestro Dharma a nuestro banco del karma, para que de esa forma se vayan pagando las deudas del día. Se tiene que hacer diario. Y vamos a iniciarla. Ustedes decidan en la mañana un horario o en la noche. Entonces, yo la hago todos los días a las 8 de la mañana o yo la hago todos los días a las 8 de la noche antes de irme a dormir. Y se les va a hacer hábito, se les va a hacer muy fácil. Entonces, vamos a pedirle al Padre, porque el Padre se le encarga, el Padre es el del dinero, ¿no? El Padre es el que hace los negocios, es el que paga todo. Entonces, a él le vamos a pedir que sea él quien traslade fondos de nuestro banco del Dharma a nuestro banco del Karma. ¿Sale? Una vez hecho esta oración, vamos a, como una balanza, como este dibujito que ustedes ven aquí, extender nuestros brazos y vamos a elevar del lado derecho, imaginando que nuestras manitas son como esos platos de la justicia que van a llevar esas moneditas al otro lado. Entonces empezamos del lado derecho mientras mantralizamos ni uno, uno, 45 grados. Ahorita les voy a mostrar un video, ¿sale? No, solamente para que detecten. Después, y vamos a mantralizar una sílaba por cada centro. Entonces empezamos ni en el entrecejo y hacemos uno, dos. Y luego ne en la laringe y hacemos uno, dos. No en el corazón, elevamos, elevamos, centro. Nu en el ombligo, elevo, centro, elevo, centro. Na, pelvis y ombligo, elevo, centro. Ese sería un ciclo. Estamos yendo a cada uno de esos tribunales. Este ciclo lo vamos a repetir 9 veces. Entonces ustedes van a decir, ay, pero me duelen los brazos. Pues ni pensemos en eso porque lo que estamos haciendo es tan importante que lo de menos es que nos duelan.
porque obviamente que uno lo tiene que hacer lento, o sea, es ni, ne, no, no, na. Ahí está. Ahí fue uno, vuelvo a hacer otro hasta cubrir las 9 veces. Una vez que haya terminado, voy a juntar mis brazos, derecho sobre izquierdo, mantralizando Tor. Entonces, Tor. Y doy las gracias al Padre. Gracias, Padre, por este negocio que se acaba de realizar. Padre mío, Señor mío y Dios Ahí mío, el pido humildemente, si es tu voluntad, me ayudes a trasladar mi dinero del Banco del Dharma al Banco del Karma para pagar mis deudas más apremiantes. Ni... Ne... No... No... Na... Bueno, ahí nada más hizo uno, pues obviamente para la muestra, pero ya sabemos que son 9 veces. Y en el video como que los brazos se ven raros, pero en sí es rectos y hacia arriba y hacia abajo. ¿Sale? Ahí se ven como si estuvieran haciéndose hacia adelante, pero no es hacia arriba, hacia abajo. Bueno, esto diariamente, ¿ok? Ahora, práctica de negocios con la ley. Aquí ya uno directamente ya sabe qué es lo que va a negociar. Eh, Les puedo poner muchos ejemplos. Bueno, yo una vez, es que esa práctica todavía no la veo. Otro ejemplo, ok. Yo le pedí a la ley que me ayudara a trabajar cierto defecto y a cambio yo me comprometía a pegar volantes y afiches de ese yo, de reflexiones de ese yo. Entonces me puse en la calle a pegar un montón de esos afiches para que me pudieran ayudar a yo trabajar mi propio yo que me estaba afectando. Entonces, ya tengo ahí el negocio, la propuesta. Me acuesto en el piso, así como está el monito, y digo la siguiente oración. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que me ayuden a trabajar este yo, me den la fuerza para eliminarlo y a cambio yo voy a pegar tantos pósters de reflexión sobre ese defecto. Ok, ese es el negocio. Me levanto con las palmas hacia arriba y vuelvo a repetir la oración con la misma propuesta. Me vuelvo a acostar, vuelvo a repetir la misma oración, me levanto otra vez y así hasta contar 6. Entonces, empiezo boca abajo y al estar haciendo este movimiento, al terminar en 6 voy a terminar sentado. Entonces, termino la sexta vez que repito la oración y vuelvo a poner mis bracitos sobre mi pecho, derecho sobre izquierdo, y doy las gracias al Padre por esta negociación y le pido me ayude a recordar el resultado de la negociación. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a soñar que si fue aprobada nuestra negociación, en caso de que sí, pues tenemos que cumplir con lo que nos comprometimos. O nos pueden decir, por ejemplo, yo una vez pedí que me encarcelaran un defecto. O sea, yo dije, por favor, encárcelenmelo porque pues siento que no puedo. Y me mandaron a volar, literal. O sea, me dijeron, no, ¿cuál que no puedes? Sí puedes. Y no me lo encarcelaron. Entonces, a veces no nos aceptan el negocio porque no, pues simplemente no, o sea, no. Tenemos algo que aprender de eso.
Y otras veces, sí, luego nos dicen, ok, perfecto. O nos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero tienes que hacer más. Otras veces, miren, también me pasó una vez que ni me acordé qué me dijeron en el astral, pero hablando de la conferencia anterior, se los voy a conectar. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque pues ya son experiencias que he vivido, ¿saben? Y siento que eso tiene como más fuerza. Tenía una recurrencia amorosa. Esta recurrencia era literal un esposo de una vida pasada y yo tenía que estar con él. Ese esposo yo le debía hasta hijos, ¿sale? Pero si yo me metía con él, pues mi trabajo espiritual era como darle reversazo, era como irme hacia otra dirección. Obviamente la fuerza de esa persona y de todo lo que se empezó a generar, pues era para que estuviéramos juntos. Yo hice un negocio con la ley y le pedí que por favor no pasara. No soñé nada, pero al momento de estar viviendo mi vida normal, me encontré con un lugar para empezar a dar conferencias. Y entonces, pues abrí mi sala de conferencias ahí y todo, y eso me dio la fuerza para alejar a esta persona. Y ya esta persona pues empezó a perder la fuerza y ya, o sea, ya no pasó nada, pero en su momento cuando estaba recién todo calientito, por decirlo así, pues sí venía con mucha fuerza y venía a cobrarme eso. Entonces yo lo resolví de esa forma y a lo mejor astralmente no me mostraron nada, pero en el día a día se vio la solución y pues ya, o sea, fue algo que se resolvió en ese momento. Y así en nuestra vida, porque tenemos todavía muchos años por vivir, si es que, si es que es así, pues van a ir surgiendo cositas y ya sabemos qué herramientas podemos usar. Uno puede proponer cómo pagar y si no sabe uno cómo, pues le dice a la ley, ley, tú dime qué es lo que tengo que hacer y ya ahí nos mostrarán. Y estas son dos prácticas que deben procurarse hacer todos los días. La de traslado, esa sí es diario, o sea, la de cruz, yo, si le soy muy sincera, yo no la hago diario porque no siempre tengo como cosas que negociar, pero también es importante, muy bueno sería que la pudiéramos integrar diariamente, pero la de traslado, si llueve, truene o relampaguee, esa sí nunca me falta. Por último, algo que sí les tengo que decir, conforme ustedes vayan integrando estas dos prácticas en su día a día, van a empezar sí a soñar con el banco, van a soñar con la ley divina, la van a ver reflejada como en policías, la van a ver reflejada como en un león. Y cuando ustedes sueñen con la presencia de estos personajes, préstenle mucho atención a cómo reaccionan con ustedes, porque a veces podemos soñar que nos toca la policía a la puerta y es muy amable. Entonces quiere decir que estamos bien con la ley, pero otra que nos está buscando y andamos ahí nosotros como bien asustados escondiéndonos, es porque tenemos un karma pendiente. Cuando vamos al banco y sacamos dinero, es porque hay dinero, tenemos dharma. Cuando nos vemos las bolsitas y no tenemos nada, ay, mijitos, hay que ponernos las pilas porque no tenemos, entonces hay que generarlo. ¿Y qué otra cosa? Cuando soñamos un león agresivo, tenemos un karma y la ley está enojada con nosotros. Cuando soñamos un yo mansito, lo contrario, ¿no? Y por último, última simbología de sueños es el autobús. Cuando uno sueña con un autobús, representa el derecho a estar en la escuela. Si uno sueña que el autobús que ya no nos hace la parada, no nos deja subirnos o no tenemos con qué pagarle, quiere decir que estamos perdiendo o ya perdimos el derecho a estar en la escuela, porque esta escuela de conocimiento de sí mismo, lo que estamos aprendiendo, no nos lo dicen, pero quien la está pagando es nuestro ser. O sea, si estamos aquí es porque tenemos un derecho de estar. O sea, no es dinero físico, pero sí la está pagando el ser. Entonces, ese derecho en algún punto se termina si no tenemos los méritos para estar aquí. Entonces, ya después uno anda soñando que puede llegar uno a soñar que ya no le hacen la parada, que ya no tiene con qué pagar y pues hace referencia a eso. ¿Vale? Ahora sí,
dudas, preguntas, comentarios, adelante. Yo con mucho gusto los escucho, que yo siento que hoy hablé mucho. Hola Frida, tengo una pregunta. Cuando se hacen las cosas, porque tú dices que se pueden aprovechar el conocimiento del karma para nuestro beneficio, pero cuando estás haciendo obras con conciencia de para tener buen karma, ¿sirven igual? O sea, ¿tienen el mismo efecto? Y otra cosa, hay gente que, como tú dijiste, que cabo ya no me va a tocar a mí vivir esta vida, y se lo voy a dejar el problema a los que vienen detrás de mí. Eh, ese egoísmo que hay, que es una ley que a mí se me hace muy, muy, muy fuerte y como injusta, de que dicen que los karmas de los padres se heredan a los hijos. Eso yo lo he escuchado y se me hace muy injusto. Y cuando tú, por ejemplo, dices que en 7 vidas, o sea, pagamos el karma de 7 vidas, no más atrás porque nunca la terminamos de pagar. Si en 7 vidas no terminas de aprender lo que tenías que aprender, ¿qué pasa? Por ejemplo, poniendo un ejemplo como el que tú pusiste de la pareja, si no aprendiste de esa persona, lo que veniste a aprender, a lo mejor que lo que le hiciste, lo que debes o así, y fueron 7 vidas repetitivas, ¿qué pasa? Eso es lo que tenía que preguntarte. Ok, bueno, de esta última, en realidad ya sabemos que tenemos 108 existencias. Entonces, sí se va a repetir la lección, todas esas 108 existencias. Si no aprendimos, pues se nos acabó la oportunidad de seguir teniendo un cuerpo físico, y es lo que vemos en el tema 8, que ya nos vamos a la involución, que es la desintegración de nuestros defectos, como lo dice la palabra, sin que nosotros lo queramos, ¿no? Entonces, pues perdimos el tiempo, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de liberarnos, de aprender de esas situaciones y no lo hicimos. La diferencia aquí con el karma es que no nos van a cobrar de todas las vidas que tenemos, porque literal no podríamos, o sea, no podríamos librarnos. Por eso es que nos van, o sea, nos cobran solo de las 7 últimas. Y todo suma porque, y por ejemplo, el Dharma sí es acumulable de todas las vidas que hayamos vivido. Entonces, eso por una parte es muy bueno, pero vean lo triste. A pesar de eso, hay gente que no tiene Dharma. Entonces uno se pregunta, pues ya se lo está acabando, o sea, ya se lo lleva acabando y ya no está generando más, por eso ya no tiene con qué pagar. Entonces, esa es la cuestión, de esa forma se ordena. Y la primera pregunta que me dijiste, que eso que dicen que heredamos los karmas de nuestros padres, ya se rompe ese concepto, ¿viste, Leti? Porque ya aquí hablamos de cómo está ordenado el karma, o sea, hay karma individual, mi karma no lo va a pagar nadie más, ese lo pago yo. Obviamente que, bueno, más bien, ese a mí me corresponde. El hecho de que yo esté con cierta familia, con esas ciertas personas, tiene que ver con que tenemos karmas en común. No es casualidad que yo haya tenido ciertos tipos de papás y así. Todo lo bueno que yo haga en esta vida, por ejemplo, si yo me toca ahora ser un papá y yo rompo el patrón y soy una buena mamá, a pesar de que no me tocó una buena mamá, vamos a poner el ejemplo, pues en otra vida mis circunstancias también pueden ser diferentes, ¿no? Por eso vemos tantos casos de gente que nace con unas familias muy bonitas, pues quiere decir que tiene familias dármicas y las tiene por derecho, porque algo hizo esa persona. Esto se llama ley de correspondencias. Estamos donde nos corresponde. Si somos manzanas, pues vamos a estar con las manzanas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, nada es por casualidad. Y creo que eran todas, ¿no, Leti? Si no me equivoco. Sí, eran todas. Solamente lo último fue de que qué pasaba con esas personas de que dicen, pues yo me voy a ir
y dejo el problema, a mí ya no me corresponde. Este, ¿qué pasaba en esas situaciones con el karma? Por ejemplo, de papás alcohólicos o drogadictos y todo, que dicen, no, pues yo dejo a mi familia y todo, no, yo, mi vicio, a mí no me corresponde ya seguir con ellos porque yo tengo que ver por mí. Ahí como que, No, claro que le va a tocar pagarlo, pero en otra vida. Es que de hecho, fíjense, la ley es tan exacta que hasta nos cambia de los roles de sexo. Por ejemplo, un hombre que fue muy maltratador, ¿no? Y ahora en la siguiente vida le va a tocar ser mujer y le toca ahora que los hombres la maltraten. Y son maneras en las que aprendemos. Es que tristemente uno aprende a base del dolor. O sea, hasta que no estamos en la postura de la víctima, y lo peor es que ni así aprendemos, porque cuánta gente pues ya vive en su vida ya se vuelve un martirio, porque ya nada más se la vive sufriendo, ¿no? Y hasta ese mismo estado atrayendo más situaciones dolorosas. Entonces, aquí el punto es decir, ok, ya vi este tema, ahora voy a tratar de comprender por qué me tocó lidiar con este dolor, con este sufrimiento, cómo lo puedo resolver. Fíjense qué forma tan bonita, ¿no? El decir, a lo mejor sí me tocó un núcleo familiar tóxico, pero yo no quiero eso, yo ya sufrí mucho en eso, entonces la familia que yo tenga me voy a esforzar en trabajar eso yo es, en no repetir lo mismo y en darle algo totalmente diferente a mis hijos. Entonces, ya en ese punto ya rompimos esa condena de me hacen, ahora yo hago, ¿no? Ese ciclo. Pero no, o sea, créeme que esas personas que hacen tanto daño, incluso, por ejemplo, la gente que está en la postura de tener mucho dinero, ¿no? Y que por esa posición de tener mucho dinero tienen empresas que contaminan el ambiente, que hacen un montón de daño a los demás. En otras vidas les va a tocar ahora ser pobres y tener que lidiar con todo eso. Y ahí vamos a entender muchas cosas de que no es casualidad, a veces hasta personas que nacen, desde que nacen con ciertas enfermedades, con ciertos problemas, son karmas, o sea, todo tiene que ver con una raíz pasada, con nuestro pasado, con lo que hemos hecho. Y así, fíjense, me contaba una instructora, ella contaba que muchas de las personas que tienen mucho dinero, o sea, los millonarios, no sé, imaginemos un Cristiano Ronaldo, no quiero decir exactamente qué él, pero en algunos casos de esa gente, y que tienen una vida ideal, o sea, que realmente les va muy bien y todo fluye bien y viajan y todos los placeres de la vida, que muchas veces esos eran los últimos pagos porque ya era su última vida y la ley les pagaba todo, o sea, ya les pagaba todo lo que les debía para que ya se fueran a la involución, pues. Entonces, por eso se les daba tanto nacer en cuna de oro y tener todo. Y uno nada más ve la apariencia, ¿no? Y envidias eso, pero pues no sabes qué proceso tenga que vivir el alma que le toca vivir eso. O que muchas veces tener tanto dinero también es karma, ¿no? Porque pues eso hace que estén lejos de amistades sinceras. Son muchos procesos que la verdad ignoramos. O sea, y que conforme más que hacerles ideas o nos hagamos ideas de cosas que a lo mejor no nos constan, es reflexionar y en base a esa reflexión y ese auxilio a nuestra Madre Divina, decir, ¿por qué estoy viviendo este karma? Ayúdame a verlo más allá. Y van a ver cómo su propio ser les va a ir mostrando, les puede mostrar vidas pasadas y ya es cuando uno pues empieza a armar su propio rompecabezas y a entender más todo lo que tiene que ver, pues todo lo que es esta ley tan gigante. Pero en esta ley, pues sí no existe injusticia, o sea, todo es en su justa medida, ¿no? Listo, bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo. Hola, buenas noches. A ver, una duda. Bueno, creo que son dos.
hablaba una diapositiva, creo que era como la diez y tantos, veintitantos, de que adquirir tipos de compromisos, o sea, como que hacías una negociación, adquieras un compromiso. En el sentido, se complementa con lo que estabas hablando ahorita del final, que llegas y negocias para decir, oye, voy a hacer, pegar esto que decías. Es el tipo de compromiso que puedes adquirir. Híjole, aquí uno se puede poner muy creativo, ¿eh? Yo les di unos ejemplos, como les digo, en una ocasión, esa pareja que yo tenía sí la tuve que pagar con una sala de conferencias. Y esa sala de conferencias, pues Salomón, tú que vives ahí, es La Calma. Tiene 8 años, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, pues en su momento o sea, sí me exigían como que pagara con algo que me costara más trabajo. No sé, es que hay karmas que depende del karma. Entonces ahí uno se puede poner muy creativo y tratar de ser como lo más justo, ¿no? O sea, medir, decir, estoy pidiendo algo grande, ¿no? Entonces tengo que dar algo de esa misma magnitud. A lo mejor puedo decir, no sé, tengo un familiar enfermo y pues voy y le sirvo a ese familiar o voy y le sirvo a los hospitales o no sé, o sea, O sea, no sé, ya todo. lo que cada uno a lo mejor considere que es su trabajo, o sea, entendiendo, pues que sí, o sea, la enseñanza es el servicio más adecuado, pero ya si es atender gente o hacer algún otro tipo de servicio. Por supuesto, es que no deja de ser una labor, Mm, pero, y algo que uno diga, lo voy a cumplir, porque mm. aquí no es como burlarnos de Coppel, o sea, aquí le fallamos a la ley divina y imagínense cómo nos va, entonces sí son cosas que uno sí tiene que cumplir. Cuidar. Y la otra duda, hablabas acerca de perdonar para ser perdonado, hablabas acerca de los resentimientos. Es curioso porque digo, no sé, de repente me he puesto mucho a hacer ese análisis, ese introspección, y no encuentro a veces con otras personas resentimientos establecidos, pero con el único que sí es conmigo mismo. Cuando no hay personas externas es trabajar con uno mismo hasta perdonarse entonces. Híjole, es que el perdón hacia uno es, creo que el último, mm, como que la última pieza, ¿no? Porque uno se da cuenta que realmente no estabas enojado con los demás, estabas enojado contigo. Y todo se resume al perdón hacia sí mismos, o sea, en cualquier resentimiento que estudiemos. En tu caso, si ya lo ves directamente contigo, pues siento que es un poco más sencillo. No quiero caer en la ignorancia, pero así lo alcanzo a percibir, porque ya el problema ya no es con los demás, pero ahora es justo eso, ¿no? O sea, sanar esa ira, ese coraje que se tenga hacia sí mismo y ese perdón que te libera, ¿cómo? O sea, sabiendo que no fuiste tú realmente quien hizo lo que hizo, sino fueron tus yoes. Ajá, exactamente, es trabajar a perdonar esos yoes que hicieron ese trabajo contigo. Exacto. De Ujú, acuerdo. exactamente. Aceptarlos, porque pues están ahí, nosotros los creamos, son nuestros hijitos, pero decir, mijito, ya se te acabó el tiempo, ya hiciste mucho daño, ya me hiciste mucho daño, Ok. Muchas y entrar gracias. en ese proceso. Con mucho gusto. Bueno, aquí nos comenta Adela, muchas gracias, bendiciones, un gusto, un placer. Siempre compartir, me alegra bastante que tengan dudas, porque a pesar de que fue un tema muy extenso, surgieron dudas y pueden seguir surgiendo. El punto es que se van a ir resolviendo conforme su madurez, su trabajo, conforme lo practiquen. Y pues nada, si tienen alguna duda al momento de estar practicando cualquiera de las dos que vimos, ya me dicen con confianza, porque puede que ahorita no las tengan, pero ya al momento de estarla haciendo el traslado o así, les puedan surgir dudas, entonces ya lo checamos, ¿vale? Mm, bueno, entonces déjenme despido.